La semana pasada estuvimos hablando de, de algo fundamental dentro del ministerio del Señor Jesús, lo cual fue la forma de enseñanza que él tenía. Vimos cómo fue la predicación que él llevó a cabo en este mundo, la forma que realizó su predicación. También estuvimos analizando un poco la diferencia que existía entre la manera que tenían de enseñar los escribas, los fariseos, los maestros de la ley de aquel entonces, y también versus lo que el Señor Jesús proyectaba con su enseñanza. El contenido era distinto, ellos enseñaban lo que la tradición mostraba, lo que se conoce como la Midrash, mientras que el Señor Jesús, perdón, enseñaba la ley de Dios y la explicaba. Habían muchas diferencias que saltaban a la vista de las personas y la gente no podían quedar ajenos a esa forma de enseñanza que él tenía. Y vimos cómo es que su mensaje no solo fue para la sinagoga, que era el lugar oficial en el cual se presentaba o se mostraba la enseñanza al pueblo, sino que su enseñanza alcanzó más allá de las cuatro paredes de la sinagoga, llegando incluso a las rutas más desconocidas y también las más transitadas de la Galilea de aquel entonces. Vimos que su ministerio fue llevado a cabo básicamente en Capernaum y en Galilea, y que eso generó que muchas personas, no tan solo judíos, siendo que el mensaje iba dirigido a judíos, pero muchas más personas que transitaban por ahí, que eran de otros lugares, pudiesen también de paso oír, pese a que ellos no eran el objeto del mensaje. Entonces vemos a Jesús distinto al maestro convencional, enseñando. Lo vemos a él enseñando en las calles, caminando, mientras transitaba, él iba empleando ciertas figuras literarias con el propósito de que sus discípulos pudieran oír, y no tan solo oír, sino por sobre todo memorizar y guardar en su corazón las enseñanzas que él les había dado. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la persona del Señor Jesucristo en función a cómo es que él se dio a conocer y cómo es también que las personas lo percibieron. Sin duda, la persona del Señor Jesucristo es la más importante en la historia del mundo. De hecho, estudios ni siquiera cristianos, sino más bien de índole secular, han dicho que la persona de Jesús es la persona que más ha marcado la historia. Que más ha marcado la historia. El otro día conversaba con mi hija, con Paz, y me contaba que estaba estudiando sobre los aztecas. Y me decía, papá, los aztecas, uno de sus rituales al dios Sol era sacar el corazón vivo de una persona y ofrecérselo al dios. Y ella estaba impactada. Yo le decía, claro, lo que pasa es que Latinoamérica, en aquel entonces, cuando todavía no había sido conquistada, no conocía nada del Dios único y verdadero. Por tanto, la noción de la divinidad que tenía era una noción pagana, conforme a lo que las personas entendían que debían hacer para servir a Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene, cumple con su misión, resucita, asciende, envía el Espíritu Santo, la iglesia quedó comisionada para predicar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Producto de eso es que el mensaje de Cristo, que obviamente no podemos separar el mensaje de la persona. Cristo era su mensaje, Él era el verbo es la palabra. Cristo no tan solo era un pregonero, no solo era un predicador, Él era la palabra hecha carne. Por tanto, cuando se predicó el Evangelio, cuando la enseñanza del Señor Jesucristo traspasó las fronteras limítrofes de los países, de las naciones, de los pueblos y de las etnias, obviamente hubo un cambio sustancial en la humanidad, Por esa razón es que nosotros hoy en día podemos disfrutar de esta era, ya no sé cómo llamarla, ni siquiera los sociólogos saben cómo llamarla esta era, hay bastantes nombres para ello, después del postmodernismo, etcétera, después de la posverdad. Hay muchas formas de que le llaman a esta época. Pero sin embargo, no seríamos lo mismo, pese a que nuestra sociedad hoy en día está enajenada de Dios. Y eso está claro, salta a la vista. Nadie quiere considerar al Dios único y verdadero, ¿ya? Pero no obstante eso, nuestras leyes, la forma de administración de los
en el grueso estamos hablando, de las naciones, tienen algún toque o influencia del cristianismo. Entonces, Cristo es la persona más importante que ha trascendido la historia. No tan solo en lo que implica lo ético y lo moral, sino incluso hasta en lo más sencillo de la manera de vivir de las personas. Entonces, por eso es que es necesario considerar, y más aún nosotros que hemos nacido de nuevo por la obra de nuestro Señor, considerar, analizar cómo fue que Él se dio a conocer y también de la misma manera cómo es que las personas lo concebían en el tiempo en el cual Él llevó a cabo su ministerio. Bueno, sin duda alguna, la persona de nuestro Señor Jesucristo fue alguien fuera de lo común. La forma de enseñanza era novedosa, como lo dijimos, pero lo que más llamó la atención no fue tan solo su enseñanza, sino cómo él vivía, cómo le seguían y también de alguna manera sus discursos y cómo él se dio a conocer a sí mismo. Él estaba recurrentemente preguntándole a sus discípulos, ¿qué piensa la gente que yo soy? A él no tan solo le importaba proyectar algo, sino que también estaba preocupado, o más bien interesado, en de qué manera la gente lo percibía. Por eso le hace la pregunta a los discípulos, ¿cierto? Cuando va camino en Cesarea de Filipos y le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí, ¿cierto? Empiezan algunos a decirle, bueno, algunos piensan que eres Jeremías, otros que eres Elías, algunos de los profetas, etcétera, etcétera. Entonces Jesús constantemente no estaba tan solo preocupado de proyectar, sino también de analizar la percepción que la gente tenía sobre su persona. Sin duda él era único, sus discursos son irrepetibles. Nadie va a derrochar tanta sabiduría como las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la gente, al ver su actuar, al ver la forma en la cual él se dirigía, sus enseñanzas, estuvieron constantemente haciéndose preguntas como las que aparecen aquí. ¿Quién puede hacer este tipo de sanidades? ¿Cómo tiene control sobre la creación? Se preguntaba la gente. ¿Cómo se atrevía a perdonar pecados? Son cosas que estaban fuera de lo común y que de alguna manera llamaban mucho la atención de las personas que le rodeaban. En primer lugar, sus discípulos, que obviamente, no por ser discípulos de él, estaban claros con quién era él, con quién estaban. Recordemos que en el Evangelio según Juan, dice el evangelista que cuando él realiza el primer milagro que fue convertir el agua en vino, dice que desde ese momento sus discípulos empezaron a creer en él. Se estima que ese milagro es el primero, pero también que no necesariamente comienza en el inicio de su ministerio. Por tanto, ellos ya llevaban un tiempo siguiendo al Señor Jesús. Sin embargo, después de ese milagro hay un antes y un después, podríamos decir. Pero pese a que ellos creyeron en él en esa oportunidad, recordemos que lo vimos hace un par de semanas, ellos no creían que él iba a cumplir la promesa de la resurrección. Entonces vemos que constantemente los mismos discípulos ni siquiera tenían la certeza a quién estaban siguiendo. ¿Ya? Ni siquiera lo sabían. Entonces por eso hasta ellos mismos se preguntaban este tipo de cosas que nosotros contemplamos aquí. Ahora, la reacción de las personas. Fíjense aquí en Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Esta es la escena donde el Señor Jesucristo le dice a un paralítico, le sana y dice, le están increpando a este paralítico y él responde lo siguiente. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. Y la gente le preguntó, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. O sea, los religiosos de la época estaban interesados en saber quién era ese, que tenía la autoridad para decirle a un hombre que había estado postrado, si no toda su vida, mucho tiempo, de decirle, toma tu lecho o tu camilla, que era el lugar donde ellos se recostaban en el suelo, y anda y camina. Entonces, ellos estaban interesados, obviamente, en saber quién era este
este personaje. Fíjense acá en Marcos capítulo 4, versículo 41, que nos habla del momento en el cual el Señor Jesucristo calma la tempestad. Aquí estamos hablando de los discípulos. Dices, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta? La gente comúnmente se preguntaba quién era, pese a que lo veían, pese a que compartían con él, pese a que escuchaban sus enseñanzas. Constantemente la gente se preguntaba, ¿y quién es esto? Porque realmente su actuar y su hablar era fuera de lo común. Fíjense en Marcos 2:7, cuando ve a este hombre y le dice, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Fíjense acá, dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, decían los religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eran las preguntas que habitualmente las personas se hacían. Ahora bien, al mismo Señor, pese a que generaba este revuelo en las personas, este interés en saber verdaderamente quién era Él mismo no estaba indiferente, como les comentaba hace un rato, de la opinión que las personas tenían de Él. Entonces, por esa razón, es que Él constantemente le invitaba a sus oyentes, a sus discípulos, a reflexionar sobre quién era Él. Fíjense aquí en Marcos 8:27, que es el relato que hace un rato les comenté, que dice lo siguiente: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Generaba un interés, pero él igual estaba interesado en la percepción que las personas tenían de él. Curiosamente, siendo él el Mesías, sabiendo quién era, y también de alguna manera indirecta dar señales claras a las personas que le rodeaban, él no quería que su identidad saliera a relucir, y mucho menos por seres espirituales inmundos, como son los demonios. Recordemos que en reiteradas oportunidades se manifestaron personajes endemoniados y le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Qué le dijo él? Cállate. Lo mandó a callar. ¿Por qué? Porque pese que él obviamente le interesaba manifestar y mostrar que él era el cumplimiento de las profecías y las promesas que Dios había dado en la antigüedad, pese a eso, él no estaba dispuesto a recibir el testimonio del diablo, de los seres, de los ángeles caídos, de los demonios, espíritus inmundos que estaban en este mundo. ¿Ya? Entonces eso también es interesante. Él quería darse a conocer, ese era su propósito, pero también no era para todos. Recordemos el mismo uso de las parábolas. Las parábolas fueron usadas ¿para qué? Para que viendo no vieran y oyendo no oyesen. O sea, él quería revelarse, pero su revelación también era especial para algunas personas y no para todos. Entonces vemos esta llamémosla, paradoja entre el deseo, parece contradictorio, entre el deseo de darse a conocer, pero de que no lo conozcan. Y es por eso que generó tanta confusión en algunas personas, pero también tanto interés en otras. ¿Cómo se veía a sí mismo el Señor Jesucristo de acuerdo a lo que nosotros encontramos en los relatos? Fíjese, él sabía quién era, pero a través de sus acciones, sus discursos y por los títulos que él mismo utilizó o aceptó que las demás personas le llamasen, nosotros podemos ver cuál era la idea que él tenía sobre sí mismo. Mira, veamos ahora, vamos a estar hablando de sus acciones, de sus hechos, de sus milagros que realizó, pero desde una perspectiva bien especial, que es la autoridad que el Señor Jesucristo ejerció para realizar cierto tipo de cosas. Eso también fue importante y como confrontacional a la gente de su época. De hecho, los mismos religiosos, lo vimos, se preguntaban, ¿con qué autoridad hace esas cosas? La autoridad que el Señor Jesús tenía, evidentemente era una autoridad divina, pero no tan solo dada desde el cielo, sino también era propia, yacía en él.
era la autoridad que el Padre le había dado. ¿Por qué? Porque él no tan solo era un enviado de Dios, sino que era Dios hecho hombre. Entonces eso es importante, y en su autoridad es que nosotros podemos ver lo rico que es su manifestación, o el modo en el cual él se dio a conocer a la gente de su época. Por ejemplo, él tenía y manifestó autoridad ¿sobre qué? Sobre el templo. El templo era el lugar donde Dios había dispuesto darse a conocer y tener comunión con el ser humano. No había otro lugar. La única forma en la cual el pueblo de Dios, Israel en aquel entonces, y más específicamente los judíos en el tiempo de Jesús, el único lugar donde podían darse ellos a tener una relación con Dios era por medio del templo. Por eso, después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el judío como tal quedó totalmente confrontado con su realidad, quedó deshecho. ¿Por qué? Porque su religiosidad estaba basada ¿en qué? Estaba basada en su comunión con Dios por medio del templo. Entonces, cuando no tuvieron templo, ellos quedaron en un estado de shock. Ellos pensaron que ya era el juicio máximo que Dios podía haberles dado. Y efectivamente, a nivel nacional fue el juicio máximo que Dios les dio. Por eso el templo era tan importante. El templo era el lugar autorizado para que el pueblo pudiese tener comunión con Dios por medio de los sacrificios que se ofrecían en él. No había nada más grande que el templo. Sin embargo, fíjese lo que dice aquí en Marcos capítulo 1, capítulo 11, versos 15 al 18. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Él manifestó una autoridad aquí por sobre el templo. El templo es mi casa. Y el templo era casa de Dios. Y él cita esto como en primera persona también, porque era su casa. Porque era la representación de lo que él iba a hacer. Por tanto, el Señor Jesucristo tenía autoridad por sobre el templo, que era el epicentro de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, ya manifiesta aquí un hecho, un acto de autoridad que evidentemente llamó la atención de todas las personas que estaban en aquel entonces. También él tenía autoridad sobre los demonios. Marcos capítulo 1, verso 27. Dice, luego de haber echado fuera un demonio, dice, todos se quedaron asustados, que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Jesús tenía autoridad por sobre los espíritus malignos. En aquel entonces existía una cultura del exorcismo, llamémoslo así. Habían exorcistas ambulantes en ese tiempo que realizaban este tipo de cosas, pero era muy distinto. Ellos lo hacían por medio de conjuros. Era algo hasta mágico. Sin embargo, cuando la gente comprobó que Jesús hacía eso, pero de otra forma, con una autoridad al punto en que los espíritus inmundos se les sujetaban, obviamente la gente quedó asombrada de eso. Entonces ellos decían, es una nueva enseñanza, pues lo hace con autoridad. Él tenía autoridad por sobre incluso el mundo espiritual. Él tenía autoridad siendo hombre, estando en condición de hombre, tenía autoridad incluso por sobre todas las huestes de maldad que habían en este mundo y que hay en este mundo. Otra cosa importante que nosotros vemos aquí es la autoridad que el Señor Jesús tenía por sobre las enfermedades. De hecho,
el relato del Evangelio dice que cuando él sanaba, se cumplía la profecía que se había dado por medio del profeta Isaías, la cual decía que él cargó todas nuestras enfermedades, llevó nuestro dolor, y eso era el cumplimiento, el hecho de que el Señor Jesucristo sanara a las personas, era el cumplimiento de aquella profecía que se había dado de antemano por medio del profeta Isaías. Entonces nosotros vemos aquí, en un detalle tan pequeño, uno pudiese decir, ¿por qué habiendo tanto milagro espectacular que el Señor Jesucristo hizo, aparece este tan nimio, tan pequeño, relatado en la Escritura? Fíjese ahí, Marcos capítulo 1, verso 29 al 31 dice así: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacob y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¿Se da cuenta lo pequeño del milagro de Jesús a nuestro modo de ver? ¿Qué tenía la mujer? Fiebre. Fiebre. Todos nosotros por lo menos una vez al año nos enfermamos y nos da fiebre. Pero el Señor Jesucristo tenía autoridad en lo más pequeño hasta lo más grande. Venía él de la sinagoga de echar fuera demonios. Sin embargo, llega a la casa de Pedro, ve a su suegra enferma, la toca, la levanta y ella queda sana de su fiebre. Por eso Pedro negó al Señor, por sanar a su suegra. No. Bueno, también el Señor Jesús tuvo o manifestó autoridad por sobre la creación. No tan solo fue sobre los demonios, no sobre las enfermedades, no tan solo fue sobre el templo, sino que también manifestó autoridad sobre la creación, y esto lo leímos hace un rato, la reacción de los discípulos, pero fíjese acá lo interesante de lo que sucede en esta escena del relato de los evangelios. Vemos en Marcos capítulo 4, verso 36 al 41, lo siguiente: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermanos, a nosotros no nos hacen caso ni nuestro hijo. Pero el Señor tenía una autoridad tal que hasta el viento, que parece indomable, y el mar le obedecen. Los marineros que trabajan en el mar le tienen un respeto tremendo porque saben cuál es la fuerza que éste tiene. De hecho, es tal así que en el libro de Job, de una manera poética, se muestra el poder que tiene el mar y también las bestias marinas que en él habitaban. No hay nada como tan despiadado cuando se manifiesta como el mar en todo su esplendor. Claramente aquí no estamos hablando del mar, estamos hablando del lago de Galilea, pero para ellos era el mar, ¿ya? Por eso es bien interesante también, le llamaban mar al lago, pero en fin. Aún así, los hermanos que tuvieron la posibilidad de navegar por el mar de Galilea saben que se da un efecto muy curioso para un lago. Se generan olas igual considerables y viento que no es tan habitual que uno vea en los lagos. Por ejemplo, ustedes saben, vengo del sur y los lagos en el sur no se ve eso, normalmente son quietos, pese a que haya temporal, pese a que haya lluvia y viento, el lago se mantiene
básicamente igual. Sin embargo, el mar de Galilea, o el lago de Galilea, o de Genesaret, como también se le llama, tenía esta particularidad de que se generaban tormentas. Entonces, nosotros vemos aquí cómo es que el Señor, como si nada, estaba durmiendo, todos estaban desesperados. Aquí no se imaginen el Titanic, sino que era una barcaza sumamente precaria, porque en ese tiempo básicamente eran canoas, de lo que estamos hablando eran canoas, muy largas, pero muy precarias. Y mientras todo esto se daba, el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Pero al momento de escuchar el grito de sus discípulos, se levanta y ordena al mar: silencio, cálmate, y esto ocurre. Eso muestra la autoridad que el Señor tenía por sobre la creación. Sobre la creación. Es increíble. A veces estas cosas están ahí, uno las lee un montón de veces, pero no logra como percibir la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo desplegó durante su ministerio. Normalmente uno no, se enfoca en sus enseñanzas, que claramente fueron lo más importante y lo que perpetúa hasta el día de hoy. Pero las cosas que él hizo generaron alto impacto entre las personas que fueron testigos de esos eventos. Entonces, es bueno de alguna forma adentrarnos en ese tiempo y ponernos en el lugar de las personas que contemplaron todas estas cosas. También el Señor Jesucristo manifestó autoridad sobre el día de reposo. Y aquí sí que el templo, claro, el templo era grande, lo más grande físico que tenía el pueblo de Israel, en particular los judíos de aquel entonces. Pero si hay algo que hasta el día de hoy tú no le puedes quitar a un judío, es su amor. ¿Por qué? Por el día de reposo. Tienen un celo que evidentemente fue añadido posterior a la enseñanza que Dios les dio por medio de Moisés, o la norma que le dio por medio de Moisés. Pero la verdad es que el día de hoy de pronto uno se encuentra con judíos cumpliendo con esto de una manera como absurda. Les he comentado anteriormente, por ejemplo, para el día del Señor, para el día de reposo, para el Sabbat, los judíos no cortan confort, papel higiénico. Lo tienen todo cortado porque ellos no pueden trabajar, porque para ellos el cortar el papel higiénico es trabajo. Y como no se puede trabajar en el día de descanso, en el día de reposo, ellos tienen todo cortado. De igual manera, los ascensores de los hoteles, por ejemplo, en el día de reposo, paran en todos los pisos. Automáticamente está programado, función, día de reposo, se activa y eso significa que para en todos los pisos. ¿Por qué? Porque es trabajo elegir el piso donde tú vas a ir. Ese es el extremo que nosotros vemos hoy en día de parte del pueblo judío en función a el día de reposo. Sin embargo, el Señor Jesús manifestó que Él era más importante y Él tenía autoridad por sobre el día de reposo. Ahí en Marcos capítulo 2, verso 27, nosotros leemos esto. Fíjense ahí. Dice: el sábado, o el sabbat, o el día de reposo, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Estas son palabras de Jesús. Así que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, era un atributo o era un nombre, un título que Él utilizó muchas veces para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado o del día de reposo. Él era más importante y era el dueño del día de reposo. O sea, ahí tenían aquel que el viento del mar lo obedecía. Se manifestó aquel que tenía poder para hacer callar y echar fuera a los espíritus inmundos, para poder definir qué era lo que se debía o lo que no se debía hacer en el templo, y también el Señor del día de reposo. O sea, la forma en la cual él se dio a conocer era para que cualquier persona que conocía la Escritura pudiese racionalmente darse cuenta quién era él. Porque nadie podía hacer las cosas o tener la autoridad que él tenía si no fuese Dios hecho hombre. No tan solo el Mesías, porque recordemos que dentro de la perspectiva del judío, el Mesías no necesariamente es Dios. Simplemente es, desde la perspectiva de aquel entonces, era un guerrero o un político que ejercía de alguna forma una revuelta y se tomaba el poder por la fuerza para poder restablecer todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo.
Esa era la visión que los judíos tenían, e incluso que hasta el día de hoy tienen sobre el Mesías, ¿ya? Pero nosotros vemos que él manifiesta ahí, no tan solo que él era el Mesías, sino también, por sobre todo, la manifestación o la proclamación que hace el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando les expliqué la otra vez, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mezcla ambas cosas. La autoridad que el Señor manifestó por los actos que realizó, por las cosas que dijo, son única y exclusivamente no tan solo de un Mesías, de un ungido de parte de Dios, de un gobernante, de un líder, sino de Dios mismo. Por eso él tenía esta autoridad, hermanos míos. También él tenía autoridad sobre la muerte. Sobre la muerte. Y esto es tremendo también, porque recordemos, vamos a ver otro caso ahora, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dijo cuando fue a resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Él tenía el poder de la vida. ¿Por qué? Porque Él era la vida misma. La vida procede de la palabra de Dios. Recordemos, y dijo Dios en el Génesis y fue hecho. Porque la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, que es Cristo preencarnado, estaba la vida. Él en sí estaba lleno y rebosante de la verdadera vida. Él era la fuente de vida. Colosenses dice, Pablo en los Colosenses dice, que Él es el unigénito de Dios, la imagen del Dios invisible, por medio de Él y fíjese, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él es el motor de la creación. Por tanto, Él es la fuente de vida máxima. Cuando Él se encuentra en esta oportunidad en Lucas capítulo 7, verso 14 al 15, y viene este hombre, o esta niña en particular, era un niño que estaba muerto. Y le dicen que vaya, fíjense lo que ocurre aquí, Lucas 7, 14 al 15. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. De la nada, a un muerto, vida le da. Después se repite la misma idea, ¿cierto? Con la resurrección de Lázaro y finalmente el Espíritu Santo lo resucita con poder a él luego del tercer día de haber muerto. ¿De dónde venía su autoridad? Era la pregunta que las personas se hacían. Los religiosos se preguntaban, Marcos 11, 28, ¿con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Esa autoridad venía del Padre. Esa autoridad venía de Dios mismo. Fíjese aquí, cuando Él le dice, le llevan a una persona, ¿cierto? Está paralítico. Y Él quiere que le sane. Y le dice, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. La gente se escandalizó. Entonces Jesús les pregunta, a ver, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, lo cual no puede verse con los ojos, ¿cierto? Aquí hay muchas personas, muchos de los cuales estamos aquí esta mañana, Dios ha perdonado nuestros pecados, pero ninguno de nosotros tiene una señal distintiva que pueda ser objeto para que las demás personas digan, Él verdaderamente, Dios le perdonó su pecado. No, no existe eso, no es visible. El Señor Jesucristo le dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, que es algo que no se ve, o decir, toma tu lecho y párate. ¿Qué es más fácil decir? Entonces el Señor Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, no tan solo para lo visible, sino también para lo invisible, le dice, toma tu lecho y párate. Entonces Él tenía poder y autoridad, no tan solo para sanar una enfermedad, sino que también tenía la autoridad dada por Dios para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Él era el mismo sacrificio que se iba a dar para el perdón de los pecados de los hombres. Entonces es así
que las personas se preguntaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Se respondieron solo la pregunta. ¿Quién era este? Dios. Dios hecho hombre. La autoridad que tenía el Señor Jesucristo venía del cielo porque Él venía del cielo. Él era el Hijo de Dios y lo hizo y lo mostró, lo manifestó por medio de su sola presencia, y también sus hechos y sus palabras corroboraron esa situación. Él se manifestó con la autoridad divina. En los relatos que nosotros comprobamos y vemos, tenemos certeza de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Como les comenté cuando comenzamos esta parte del Nuevo Testamento, hay personas estudiosos que han tratado, se llama la búsqueda de Jesús. La búsqueda de Jesús se llama ese tipo de estudio, que lo que trataron de hacer fue buscar al Jesús histórico. ¿Qué significaba eso? Tomar los relatos de los evangelios, sacar todo aquello que era sobrenatural y solamente tomar en cuenta todo aquello que era, por así decirlo, creíble y racional. Y separaron esta obra que el Señor Jesús llevó a cabo con sus palabras y con su actuar, de prodigios y señales que Él manifestó. Hermanos, no podemos separar, no podemos hacer eso. La Escritura se muestra plenamente en un Señor Jesucristo que no tan solo habló cosas sabias, sino que por sobre todo Él era su mensaje. No podemos separar a Cristo de su mensaje. No podemos separar a Cristo de su autoridad que provenía desde el cielo. Por eso cada vez que leamos la Escritura, veamos estas cosas, pese a que probablemente la hemos leído muchas veces, debemos agradecerle al Señor por ver la gloria manifestada ahí, en estos hechos tan maravillosos. Él es el dueño, Él es el Señor, Él manda al viento a callarse y se calla. Él es el Señor soberano, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ese es el Dios que adoramos. Ese es nuestro mediador. El Señor Jesucristo, amados, ciertamente se entregó en una cruz en debilidad. Él se entregó en una cruz para dar su vida en rescate por muchos. Pero al tercer día Él resucitó. Luego de eso, ascendió. ¿Y saben dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. Cuando Él asciende a la diestra del Padre, Él es coronado como el Señor. Él es el Señor y está sentado ahora. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo que intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos eso. Maravillémonos día tras día de la bondad de nuestro Señor y de la hermosa revelación que Él nos da por medio de su palabra, no tan solo para tener datos entretenidos, sino por sobre todo para que nos impactemos con su vida, con su muerte y con el estado que Él está ahora, porque Él va a volver, y que nosotros estemos expectantes siempre a ese maravilloso encuentro que vamos a tener con el Señor, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos.